chicos, yo soy la Gata Moca. Recordemos que en el capítulo anterior les conté cómo llegaron los españoles y conquistaron la península de Yucatán, en donde habitaban desde hace mucho tiempo antes los mayas. Bueno, ahora les contaré qué pasó después de que los españoles lograron derrotar a los mayas. ¿Qué pasó con los mayas que fueron sometidos y qué hicieron los españoles que se quedaron a vivir en Campeche? ¿Recuerdan quién fundó la villa de San Francisco de Campeche el 4 de octubre de 1540? Así es, Francisco de Montejo, el Mozo, se quedó a vivir en la villa para planear su estrategia de conquista del resto de la península de Yucatán. Los españoles que se quedaron a vivir con él construyeron sus casas alrededor de lo que hoy es el parque principal de la ciudad de Campeche, en donde también construyeron la iglesia de Nuestra Señora de la Purísima Concepción, que hoy es conocida como la Catedral de Campeche, así como una sede de la Audiencia, que era la organización que se encargaba de vigilar las reglas y la justicia en España, y que por supuesto haría lo mismo en las tierras conquistadas. Como resultado de la llegada de más y más españoles a la villa de San Francisco de Campeche, resultó necesario construir más casas que pudieran ser habitadas para las familias recién llegadas, y con esto también se construyeron los barrios en los que vivían las personas. Pero no todos podían vivir en el mismo barrio. Los españoles vivían en el centro de la villa y las demás personas habitaban más lejos, en los barrios, repartidos según su trabajo o su posición social. Estos barrios son conocidos como los barrios coloniales, pues son los más antiguos de toda la ciudad y se dividen en 5. En San Francisco vivían los mayas y en ese entonces al barrio se le llamaba Campechuelo. En San Román habitaban los esclavos que trajeron consigo los españoles. Y en los barrios de Santa Lucía, Santa Ana y Guadalupe se instalaron los demás españoles que fueron llegando con el paso de los años. Los españoles también trajeron sacerdotes y monjes para enseñarles el español, educar y evangelizar a los mayas, es decir, convertirlos a su religión, el catolicismo. Pues recordemos que los mayas eran politeístas, es decir, tenían muchísimos dioses, como Yumcash, por ejemplo, el dios del maíz. Para obligarlos a convertirse a su religión, algunos monjes españoles destruyeron sus templos y sus códices y los hicieron asistir a misa en las iglesias y empezar el estudio de la Biblia. Pero, ¿cómo les enseñaban y se comunicaban con ellos si los mayas no sabían español? Bueno, pues los monjes también tuvieron que aprender a hablar maya y les enseñaron a hablar, leer y escribir en español. Los monjes tuvieron un papel muy importante en este proceso, pues ellos interpretaron muchas de las costumbres y tradiciones de los mayas, así como su historia y sus creencias, y los tradujeron al español. Es gracias a sus libros que hoy en día conocemos una gran parte de cómo era la vida de los mayas en ese entonces. La iglesia también tuvo mucho poder e importancia durante la colonia, pues eran los obispos quienes aconsejaban a los gobernantes sobre lo que debían hacer. También acumuló grandes riquezas como terrenos, casas y títulos de propiedad que usaban como garantía de los préstamos que hacían a las personas, así como también enormes sumas de dinero ya que recibían diezmo y limosna de los creyentes. Los sacerdotes, monjes y otros religiosos crearon talleres en donde enseñaban a los mayas la cría del gusano de seda y la elaboración de artesanías de barro y cobre, así como a leer y escribir, además del catecismo, que era obligatorio para todos. Poco a poco, la villa de Campeche se volvió un importante puerto comercial, al que llegaban barcos cargados de mercancía de todo el mundo, y en donde se enviaban palo de tinte y otros materiales exóticos de la península hacia otros lugares. Esto le dio mucha fama al puerto de Campeche, lo que empezó a llamar la atención de los piratas y corsarios, que viajaban por los mares para robar la mercancía de los barcos que encontraban en el camino. Muchos piratas empezaron a llegar al puerto de Campeche para robar las mercancías de los barcos y saquear los comercios de la villa, por lo que tanto mayas como españoles tuvieron que unirse para defenderla. Entre los piratas más famosos que atacaron Campeche se encuentran Francis Drake, William Parker, Lawrence de Graff, llamado Lorencillo, y Henry Morgan. Para proteger la villa de sus brutales ataques, se construyó un sistema de defensa iniciado en 1610 y terminado en 1656, pero de nada sirvió, pues la villa fue nuevamente atacada y saqueada por los piratas en 1678.
8 años más tarde, en 1686, se inició la construcción de un segundo sistema de defensa, que consistió en 8 baluartes unidos por murallas de casi 8 metros de altura, diseñada con 2 metros de grosor para poder resistir a los ataques de los cañones piratas. Esta construcción terminó en 1704 y encerraba al centro de la villa para protegerla del peligro. De los 8 baluartes construidos, hoy solo quedan 7. San Carlos, Santa Rosa, San Juan, San Francisco, San Pedro, Santiago y La Soledad, además de las puertas de tierra y de mar. ¿Será que con estas murallas finalmente se logró vencer a los piratas? Pues no, pero sí se logró ganar algunos enfrentamientos y los ataques fueron cada vez menos. De todos modos, entre 1779 y 1793 se construyó un tercer sistema de defensa. Se hicieron 2 reductos en las partes altas de la villa, conocidos como San José el Alto y San Miguel, que actualmente son museos muy interesantes que puedes visitar en la ciudad. Y a todo esto probablemente te estarás preguntando, ¿qué pasó con los mayas que vivían en Campeche? Bueno, después de la conquista, los españoles crearon un sistema llamado encomiendas, mediante la cual controlaban a los indígenas mayas de todos los cacicazgos que tenían bajo su poder. Un español era el encomendero, y su trabajo consistía en cobrar los tributos de los mayas, que eran una especie de ofrendas que les daban a los españoles, además de que debían evangelizarlos, es decir, educarlos y convertirlos al catolicismo, como ya sabes. Los españoles adquirían grandes terrenos a un precio muy bajo o se los quitaban por la fuerza a los indígenas, y en ellas los hacían trabajar para recibir un sueldo muy bajo y comida. Sí, o sea que a los indígenas mayas, además de que les quitaban sus tierras, los obligaban a trabajar en ellas. Las encomiendas se convirtieron en un símbolo de explotación, abuso y crueldad para los mayas, pues no recibían un pago ni un trato justo y trabajaban largas horas en las peores condiciones. En las encomiendas se cultivaban grandes cantidades de maíz, pero su precio era muy bajo, por lo que los españoles decidieron iniciar las estancias, en las que se criaban vacas y caballos. Se trabajaba el corte del palo de tinte, que era un árbol muy abundante en nuestro estado, así como el cultivo de caña de azúcar y arroz, además de la producción de miel. La mayoría de las estancias estaban ubicadas en los municipios de Campeche, Tenabo, Exechacán y Calquiní. ¿Recuerdas que te conté que cada vez llegaban más y más españoles? Bueno, pues la villa fue creciendo mucho y los españoles se dieron cuenta de que necesitaban más trabajadores para labrar la tierra y producir el alimento, por lo que las estancias se fueron haciendo más y más y más grandes, porque se llenaron de más agricultores mayas y pasaron de llamarse estancias a ser conocidas como haciendas. En las haciendas ocurría lo mismo que en las estancias. Los españoles les ofrecían las tierras a los mayas para trabajarlas y les daban educación y un lugar en donde vivir, por supuesto, a cambio de un día obligatorio de trabajo sin pago, que solía ser los lunes. En las haciendas también estaban las famosas tiendas de raya, llamadas así porque los indígenas que no sabían firmar ponían una raya en el cuaderno de pagos. Las tiendas funcionaban así. El dueño de la hacienda les ofrecía préstamos y productos muy costosos, que los mayas nunca podían terminar de pagar, y de esta forma se veían obligados a quedarse para siempre en la hacienda, trabajando horas y horas. Y bueno, ¿qué pasaba si se moría el maya sin haber pagado? Ya ni modo, ¿no? Pues no. Si la persona que debía dinero a la tienda de raya moría, la deuda pasaba a sus hijos, y así sucesivamente, hasta que fuera pagada. En las haciendas agrícolas se cultivaban muchas cosas: naranja, melón, plátano, limón, coco, pepino, rábano, cebolla, lechuga, cilantro, hierbabuena, nabo, zanahoria, café, trigo, arroz, oliva y otros alimentos que los españoles trajeron desde sus tierras y de otros países. En las haciendas ganaderas se criaban vacas, caballos y cerdos. Además de tener una gran producción de agricultura y ganadería, Campeche también era un puerto muy importante. Por esta razón, durante esta época, los españoles empezaron a construir barcos para poder transportar sus mercancías hacia otros países. El primer astillero fue construido en el barrio de San Román, que está pegado al malecón de Campeche, en el año de 1650. Los astilleros eran sitios en donde se construían y reparaban barcos,
y siempre se ubicaban cercanos a la costa. Los barcos que se construyeron sirvieron para traer desde España loza, vidrio, cerámica, tejidos de paño y algodón, medicinas, vestidos, hierro y papel. Y desde Campeche se enviaban productos de henequén, cuero, cera, carey, palo de tinte y planta de añil. Poco a poco, el comercio empezó a volverse una actividad económica súper importante para la villa de Campeche y sobre todo para la corona española. Pero debido a los ataques de los piratas, el comercio con España tuvo que detenerse para evitar los asaltos y saqueos, por lo que se buscaron nuevas rutas con Cuba, Veracruz, Nueva Orleans, que hoy se encuentra en Estados Unidos, Villahermosa y la Isla del Carmen. Otras actividades económicas importantes para Campeche fueron el comercio de la sal y el corte del palo de tinte, al que los mayas llamaban equi, y utilizaban desde mucho antes de la llegada de los españoles para pintar y teñir matas. Al principio fue muy comerciado con otros países, pero después, debido a que surgieron otros productos para pintar y teñir la ropa, su popularidad bajó y su producción fue desapareciendo. Más adelante, otro árbol sustituyó al palo del tinte, el árbol del chicozapote, de donde los mayas sacaban el chicle. Ellos lo llamaban xictec y llegó a ser una fuente económica muy grande para Campeche. Los españoles hicieron un gran comercio con su explotación. Como te habrás dado cuenta, la principal actividad económica de Campeche en ese entonces era el comercio, pues el puerto de Campeche era el más importante de todo el territorio, ya que recibía y distribuía mercancía de Guatemala, Tabasco, la península de Yucatán, Europa y otras partes del continente americano. Es así como Campeche se fue desarrollando a lo largo de la colonia, aumentando aceleradamente su crecimiento económico en la región y siendo uno de los territorios de conquista más importantes para la corona española. ¿Qué te ha parecido esta historia? Interesante, ¿verdad? Nos vemos en el próximo capítulo. ¡Hasta luego!